Entonces, cuando comenzamos con esto hace algunos años, siempre pensamos que de pronto eran la misma estructura o las mismas sustancias, pero podemos decir que hay diferentes clases de diazoles y todo está basado en la cantidad de nitrógenos que puedan tener en sus anillos. Entonces, si hablamos de productos de origen como la piperidina, el fenpropidina, vamos a encontrar que este tiene un anillo. Las espirosaminas van a tener, perdón, un anillo, no un nitrógeno. Las espirosaminas van a tener un nitrógeno. Las morfolinas, como en el caso del fenpropimol, van a tener un nitrógeno y un oxígeno. Y los imidazoles van a tener 2 nitrógenos. Las pirimidinas van a tener 2 nitrógenos. Y con los que nos vamos a quedar, que son los triazoles, porque su nombre lo indica, son anillos que tienen 3 nitrógenos y 2 carbonos. Pero en su contexto general podemos decir que la esencia de todas estas sustancias, o su similitud, no digamos su similitud, su unificación está asociada a la presencia del nitrógeno en su estructura química. Entonces aquí encontramos algunas diferentes fórmulas químicas. Difenoconazol, que tiene 3, fenpropidin, que tiene 1, propiconazol, que tiene 3, imazalil, que tiene 2, y flutrafor, que tiene 3. Incluso a veces aquellos que tienen 2 se les dice diazoles, pero no es muy común. ¿Cómo arrancó esto? Esto arrancó por allá en 1970, ¿no? Inicialmente se les llamó los inhibidores de la síntesis del esterol. Perdonen que esto está en inglés, pero por alguna razón quedó así. Entonces, al comienzo todo se les llamaba inhibidores de la síntesis del esterol. Desde 1973 aparecieron productos como los imidazoles. En el 75 había las pirimidinas, como el fenalimol, que fue un producto que intentó llegar a Sigatoka, pero no lo logró. En el 77 otro imidazol, triadimenol también. En el 79 ya apareció el propiconazol, que después vino a ser una estrella del equipo, junto con bitertanol, con las morfolinas como el fenpropimol. Y así sucesivamente. En el 83 fluticasol, diniconazol, flucilazol. En el 86 aparece otra morfolina, el fenpropidin. Aparecen otros productos que están aquí, pero que no han sido usados en Sigatoka. Aparece el tebuconazol, que también llegó a Sigatoka. En el 88 difenoconazol, tetraconazol, etc. Y en el 90 posiconazol. Un aspecto importante: la mayoría de todas estas sustancias, por no decir que prácticamente todas, no fueron hechas para banano. Terminaron llegando a banano, pero no fueron hechas para banano. Fueron creadas para otros cultivos, pero por cierta similitud con un patógeno, creo que es muy parecido en cereales, es parecido, primo hermano de la sigatoka. Algunos de estos llegaron a banano y algunos siguen llegando y posiblemente van a seguir llegando. Al comienzo a todos los teníamos como los inhibidores del esterol, pero con los estudios posteriores y las investigaciones subsiguientes ya encontramos que los triazoles tenían unas características diferentes en su manera de actuar. Entonces ya no los llamamos inhibidores del esterol, sino que los llamamos los inhibidores de la denitelasa, algo así, de metilasa. Es una enzima que ya la vamos a mirar a ver en qué es lo que tenemos que hacer con ella, qué es lo que pasa con ella. Como ven, es un grupo relativamente grande de sustancias, se utiliza mundialmente en toda la agricultura,
y algunos de estos vinieron a clasificar para banano. Entonces aquí está. De acuerdo a la clasificación de Frag, están en el grupo G, por decirlo de alguna manera, que se llama biosíntesis de membranas. Y el G1C14 es el C14 de metilación en la biosíntesis de los esteroles. Aquí es donde entra la gran variación, que ya se pudo establecer en dónde era que estos trabajaban. Entonces, por eso pasaron a llamarse demetilación en la biosíntesis de los esteroles. Y dentro de ese grupo están los triazoles, que son los que se utilizan para banano. De esa lista que están ahí, algunos han llegado a banano, otros no han llegado y posiblemente algunos llegarán y posiblemente algunos no llegarán. Pero también en esta biosíntesis de las membranas están los del grupo 2, que también, digamos, son azoles, pero ya no trabajan en la demetilasa, sino que trabajan en la reductasa y en la isomerasa. Y entonces estos vinieron a llamarse aminas o morfolinas, como tradicionalmente las hemos conocido, pero aminas siempre han sido más grandes. Entonces tenemos diferentes tipos de aminas, las morfolinas, el fenpropidin, las espiroquetalaminas, etc. Que todas sí entran a formar parte del grupo G2 y todos trabajan en alfa 14 reductasa, perdón, en la reductasa y en la isomerasa. Ahora lo vamos a ver en un grafiquito. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Qué pasaba al comienzo? Como no teníamos esta diferenciación, estábamos asumiendo que todos estaban haciendo el mismo trabajo, pero no era así. Después nos dimos cuenta que cada uno hace un trabajo diferente. El grupo 1 hace un trabajo y el grupo 2 hace otro trabajo. Ahora, ¿cuál es el trabajo que hacen los triazoles? Por ahí en 1987 se hizo el primer registro para banano. Entonces, lo que hace el triazol, si ven aquí la flechita por la X, es interferir en la síntesis del ergosterol, que por decirlo de alguna manera es un colesterol, así como en los humanos, un ergosterol, es una grasa, que se requiere para formar vamos a ver si esto funciona, para formar la pared, la membrana celular. Entonces lo que se hace es impedir que se forme el ergosterol. Al no formarse el ergosterol, no se forma la membrana y entonces la pared celular no se forma y el hongo se tiene que morir. Ese es el principio. Como es un paso que se debe dar a través de la enzima C14 de metilasa, lo que se hace es interrumpir aquí, en este punto, es el trabajo de metilasa, en el citocromo PEC 450. Entonces, ¿por qué era la confusión? La confusión era porque en la biosíntesis del ergosterol hay que pasar por todas estas etapas y llegar al ergosterol. Pero las morfolinas o las otras, las aminas, trabajan aquí, en la alfa isomerasa. Entonces, los unos trabajan aquí, en la demetilasa, y los otros trabajan aquí, en la isomerasa. Y también aquí, en la reductasa, que son dos cosas diferentes. Por esa es la razón, una de las razones por las cuales las aminas tienen menos riesgo de resistencia, porque trabajan en dos puntos de todo el camino para producir ergosterol. Los triazoles trabajan aquí solamente en este punto, que es aquí. Al impedir todo este proceso, no logramos tener ergosterol, que es, como lo mencionamos, la grasa que se necesita para formar la membrana y la pared celular por consiguiente. Aquí está un poquito mejor.
Los esteroles, como el ergosterol, son necesarios para la estructura y el funcionamiento de la membrana, siendo esenciales para el desarrollo de la pared celular. Entonces, como ustedes ven aquí, hagamos de cuenta, como sabemos decir, que vamos a construir una pared. Pero si no nos llega el cemento, no podemos pegar los ladrillos. E impedimos que la enzima de metilasa ayude a la formación del ergosterol, interferimos su trabajo y entonces no vamos a tener la membrana. Al no haber membrana, entonces la pared no se va a formar y el hongo se va a morir. Esa es la idea, lograr eso. Entonces, para lograr eso, llegaron estas sustancias que se llaman triazoles, que ya vimos que tienen 3 nitrógenos en su anillo, y salió una gama de triazoles para usar en la agricultura, en el caso del control de sigatoca, que al principio no sabíamos cuáles eran sus características, y cuando las encontramos descubrimos que los triazoles eran o no eran iguales. Cuando se comenzaron a estudiar sus características, se encontró que primero, los diferentes triazoles que han ido llegando al banano tienen diferente peso molecular. Al tener diferente peso molecular, esto va a influir determinantemente en su movilidad. Entre más grande una molécula, posiblemente va a ser más lenta, y entre menos grande va a ser más rápida. Entonces hay una clasificación que podemos usar como referencia de que aquellas moléculas que tienen menos de 300 gramos por mol las podemos considerar como muy móviles. Entre 300 y 400 gramos por mol móviles, de 400 a 600 gramos por mol lentas, y mayores de 600 gramos por mol muy lentas. Bueno, ¿y esto para qué nos va a servir? Vamos a ver. También se encontró que dentro de los diferentes triazoles hay diferentes solubilidades. Entonces, aquellos que tienen 50 a 100 miligramos por litro, por decir, su solubilidad es baja o moderada. Los que tienen más de 150 miligramos por litro, su solubilidad es alta. También encontramos que los triazoles tienen diferentes coeficientes de partición. Y este coeficiente de partición es muy importante porque nos ayuda mucho a conocer también la movilidad en la hoja. Pues aquellos triazoles que tienen menos de 3 kW, quitémosle la O para ser más sencillos, kW serían rápidos, los de 3 a 4.5 serían medianos y de mayores a 4.5 serían lentos. Pues miren qué bueno que es esto. Si nosotros tomamos estas diferentes características y se las analizamos a cada triazol, podemos entender cómo funciona o cuál sería su posible funcionalidad en la hoja y también cuál podría ser su posible funcionalidad con respecto a los niveles o a la sigatoca que estamos teniendo. Entonces encontramos esto. Mírenla un ratico. Entonces, podemos mirar en la columna de la izquierda en el ingrediente activo y los tenemos clasificados de acuerdo al coeficiente de partición de menor a mayor, y de menor a mayor era que menor de 3 es más rápido y mayor de 4,5 es más lento. Entonces los tenemos
los tenemos de más rápido a más lento, en ese orden. Y los tenemos también por más que todos los colocamos por su velocidad de acuerdo al coeficiente de partición. Entonces, en la columna de la derecha, las 3 columnas de la derecha, ustedes pueden apreciar si son rápidos o medianos, si su velocidad es moderada, baja o alta, y si su masa molecular es muy móvil o lentos. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para un concepto muy importante en manejo de cigatoca, y es de que no debemos casarnos con un solo triazol, sino que debemos procurar manejar la alternancia y la rotación de los triazoles si se puede, para, de acuerdo a cómo está la infección en las hojas, colocar, o como se esté viniendo la infección, en un momento dado un producto rápido o un producto lento. Y no siempre casarnos con un solo producto. Puedo hacer que en un ciclo puedo colocar uno de acción rápida y en otro ciclo puedo colocar uno de acción mediana o más baja. Entonces voy a tener que en la hoja, en un momento dado tengo un movimiento más rápido, me voy al ápice, me voy a los bordes, y en otro tengo un movimiento más lento, me quedo en la lámina. Desafortunadamente ya no tenemos casi que para la avena, como era el bitertanol, y entonces podríamos hacer esa combinación de que estas sustancias ajustarlas de acuerdo a las partes de la hoja que queremos cubrir. Y también podemos analizar si el peso molecular es muy grande, ver qué tan lento es y que me puede dificultar un poquito la llegada a ciertas partes de la hoja. Y entonces después combino con uno más rápido y así estoy intercalando estas acciones de los productos. Esto que estamos viendo aquí puede ser independiente de la eficacia biológica que tengan contra el patógeno, porque tampoco todos son iguales en su eficacia biológica. Eso es un trabajo que hay que medir, que es un trabajo que ya debe estar medido y que uno debe saber cuál es el que va a escoger y cuál es el que cree que mejor le funciona. Estas características son propias de la sustancia, pero no necesariamente pueden indicar que el uno sea mejor que el otro. No hay un orden de cuál es mejor o cuál no es mejor, cuál es más eficaz o cuál es menos eficaz. Lo que se trata es de un orden de movilidad y un orden de solubilidad y un orden de masa molecular. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo de los ejemplos prácticos de esta diferencia. Para poder tener una idea, esto es una sugerencia, para tener una idea de cómo podríamos en un momento dado estructurar un programa con la combinación de los diferentes triazoles que estén en el mercado. Cuando pongo uno lento, cuando pongo uno rápido, cuando pongo uno medio. Entonces voy jugando con esa movilidad. En el caso de difenoconazol, por ejemplo, es lento porque su solubilidad es baja, porque su peso molecular es alto, su KW es alto. Pero el propiconazol nos salió un poquito rápido porque el peso molecular, la solubilidad y el KW es medio. Esta es una referencia muy importante para el manejo de los triazoles. Es una referencia muy importante. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Si bien se podría decir de que los triazoles pueden tener un efecto en la germinación,
lo más importante es que ellos tienen una más inhibición del crecimiento y de formación del tubo germinativo y del micelio. Entonces, se crea una distorsión del tubo germinativo o una excesiva ramificación del micelio que se le impide crecer. Y entonces, como está la X aquí, al deformarse se le impide que entre a través del estroma y haga su colonización del tejido. Realmente no no son productos que actúen en la germinación de las esporas. Normalmente, las esporas por sí mismas al comienzo, cuando tienen suficiente ergosterol para vivir, como pasa en otro tipo de hongos, a los cuales los triazoles no les hacen nada porque ellos ya vamos a ver qué es lo que les pasa. Entonces, las esporas pueden vivir en ese momento porque tienen suficiente ergosterol ya formado, pero una vez germinan, gastan esa energía y necesitan más. Ahí es donde viene el producto y le distorsiona el tubo germinativo y ya le impide avanzar para causar la colonización. También es posible que los triazoles tengan un efecto antiescorbulante, que consiste en la disminución de la producción, que las esporas salgan al ambiente a causar más infección. Entonces, ¿cuáles son sus características? Como penetran rápidamente en el tejido vegetal, tenemos menos riesgo de lavado, que es lo que más sufrimos nosotros en el campo cuando estamos en el caso de Ecuador, por ejemplo, bueno, en cualquier parte donde tenemos que hacer las aplicaciones en medio del invierno. Y entonces, si tenemos productos que penetren más rápido, si los podemos lograr que penetren más rápido, la disminución del riesgo de lavado es importante. Son productos altamente activos, siempre fueron altamente activos. Desafortunadamente, por los problemas de resistencia, pues han perdido mucho de su actividad, pero aún continúan siendo activos. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos que buscar la manera de hacer las mejores combinaciones posibles para tener que dure más tiempo y que el control sea seguro. Como son productos de alta eficacia y aún mantienen cierto nivel de eficacia, la duración de su efecto es mucho mayor y entonces obtenemos un mejor control. Tanto es así que por este concepto es que muchas veces abusamos de estas sustancias, pensamos que siempre vamos a tener ese mejor control entre más los usemos. Pero a través del tiempo se ha demostrado que en la medida en que más los hemos estado usando, hemos ido perdiendo la eficacia de estas sustancias. Y tenemos que recurrir a otras alternativas, a otros esquemas de manejo para contrarrestar un poco la pérdida de control que hemos tenido a veces. No pérdida de control, pero sí menor eficacia con algunas de estas sustancias. Bueno, aquí es una vaina interesante. Cuando uno ve todas estas definiciones, se nos dice que cuándo los debemos aplicar, porque como tenemos que defendernos de la resistencia, todos decimos los triazoles deben ser aplicados preventivamente. Aquí está como mal escrito. Cuando se observen los primeros estadios de infección de la enfermedad durante la colonización de la hoja. Bueno, entonces alguien dirá, y bueno, cuando hay cigatoca, cuando la cosa se está poniendo de para arriba, entonces, ¿qué aplico? Realmente ese es un concepto como de prevención, un concepto de prevención, de no pretender apagar los incendios de cigatoca siempre con triazoles. En los nuevos esquemas, no en los nuevos esquemas de control de cigatoca, sino en las estrategias que se emplean, que se están usando ahora, más que buscar un producto estrella, un producto que me logre el control efectivo, porque es la mejor molécula, realmente lo que se pretende es hacer bloques de todas las moléculas disponibles con toda su combinación y alternación posible para que ahí en medio de esos bloques estén incluidos los triazoles.
Entonces yo pongo una amina, pongo un triazol, pongo qué sé yo, una guanidina, etcétera, etcétera. Entonces tengo 4 o 5 moléculas y las voy combinando de tal manera que le doy respiro a, a cada una de las moléculas. Y más bien, en vez de trabajar con productos de choque o con programas de choque o haciendo tratamientos que van a bajar la inversión de golpe porque estoy atorado, lo ideal sería que al hacer estos programas combinando todas las moléculas, se trabaje más bien con la frecuencia de aplicación. Si nosotros nos retomamos, nos regresamos a 30 años atrás quizá, cuando recién aparecieron estas sustancias que podríamos decir tenían 100% de eficacia y donde teníamos menos presión de enfermedad quizá y donde teníamos menos problemas de resistencia, pues hombre, uno decía así, aplicamos un propiconazol que era la estrella en esa época y listo. Pero ahora eso ya no existe y no hay esta gran variabilidad de los diferentes tipos de triazoles como para decir este me da una frecuencia por acá y este no me sirve porque me da una frecuencia por acá. Podemos decir que casi todos andan por ahí peleándose la misma frecuencia. Ahora, están llegando algunos nuevos acá y a esos que están llegando nuevos que estuvieron durante años esperando su oportunidad porque los otros hicieron su historia en el control, como propiconazol, por ejemplo. Entonces lo que se puede hacer es que estas sustancias que están llegando, hacerles unas buenas pruebas de campo, single leaf test o pruebas de parcelas y hacer todo lo que se pueda, dosis mínima inhibitoria en los laboratorios, etcétera, de tal manera que a estas sustancias que posiblemente no van a ser tan eficaces como hace 30 años lo era el propiconazol, pueda que tengan una eficacia X, pero con esa eficacia X y con una frecuencia adecuada podemos entrar en un programa de control que nos permita alargar la vida de todas estas sustancias porque el riesgo de resistencia sigue existiendo, es permanente y es constante y cada día se acrecienta más. Y como el arsenal de sustancias que tenemos es bastante reducido, cualquier actividad que se haga en pro de conservar las moléculas es bienvenida. Cualquier actividad. Y cualquier actividad que vaya en sentido contrario no es bienvenida. Porque, ¿qué es lo que pasa? Sí, yo puedo aplicar los ciclos que tengo de esta sustancia seguidos, en bloques o lo que sea, como manda, como se le ocurra a uno, sin mezcla, lo que sea, y puedo obtener control en un año. Sí se obtiene control, y eso se ha escuchado. No es que yo los apliqué así, apliqué un triazol, lo apliqué solo, apliqué después un bloque de 2 y apliqué solo y no me pasó nada. Sí, claro, ese año a lo mejor salió con control, pero espere 2 o 3 años después a ver qué pasa. Qué es lo que nos ha estado pasando con estas y con algunas otras sustancias. Entonces, sí, todos decimos en todas las lecturas, todos los que tienen productos que tienen riesgo de resistencia, se va a decir, ok, aplíquemelo cuando estemos casi en ceros porque lo quiero conservar. Pero hay momentos en que sí hay, entonces es mejor estructurar el programa como mencionamos y si le tocó, pero tenemos que manejar la frecuencia. Hablábamos, entonces, ¿contra qué hongos trabajan estas sustancias? Pues contra los comicetos como Mycosphorella, basidiomycetos como la roya, por ejemplo, y deuteromycetos como el Botrytis, que son hongos bravísimos en la agricultura. Y mencionábamos que mucho ojo, no hay que aplicarlos con oomycetos porque estos se alimentan del ergosterol de donde lo haya, entonces no hay pie con ellos. Pero estos triazoles son muy eficientes contra patógenos muy bravos como la roya, como la Botrytis, etcétera, y la cigatoca, pues que es lo que nos cobija. Bueno, como eran tan buenos y también como había tan pocos en esa época, hace algunos años,
Entonces sí es verdad que hicimos algún abuso de estas sustancias y la resistencia para triazoles fue reportada por primera vez en 1982, pero no en bananos, ¿no? Y la resistencia pues es el desarrollo de una población cualquiera que es capaz de sobrevivir a dosis del fungicida que serían letales para la mayoría de los individuos de una población normal de una misma especie. Por supuesto, en banano la población de cigatoca le pasó eso. La población comienza a sobrevivir a la dosis de fungicida que habitualmente le ponemos y entonces esa nueva población va a tener el gen de resistencia. Por más dosis, de pronto a veces decíamos pongámosle más dosis, igual no va a pasar, fumiguemos más veces, igual va a pasar. Ya una vez que la resistencia aparece, esa población va a ser capaz de sobrevivir. También hay el fenómeno en el cual es un proceso en el cual el organismo resistente, por decirlo de alguna manera, degrada, elude el contacto, lo metaboliza, lo elimina con un tóxico, impidiendo que éste le cause la muerte. Entonces tenemos esas dos opciones. Es como que, por decir algo igual, por decirlo de alguna manera, se lo come pero no se muere. ¿Cuáles son las consecuencias de este fenómeno de resistencia? De los cuales los triazoles son un buen ejemplo. Se puede dar la pérdida de la molécula. En algunos casos la pérdida puede ser irreversible. Esto es un tema que podemos discutir porque se habla de un posible regreso llegamos a la resistencia y podemos regresar de ella. Hay muchas teorías sobre eso. Hay unos que creen, hay otros que no. Para algunos casos puede ser reversible, para otros puede ser posiblemente un poco reversible, dependiendo del tipo de resistencia que tengamos, si es disruptiva o continua. Esta resistencia puede llevar a la pérdida de otras moléculas, como ya ha pasado, porque si tenemos productos que son muy susceptibles o tienen el riesgo de resistencia, cuando comenzamos a perder una molécula y comenzamos a intensificar el uso de otras y se hace más problemático. En teoría puede ser que aumentemos el número de ciclos por año, sí, puede ser. Se incrementa la presión de la cigatoca, por supuesto, porque la población resistente va a estar creciendo constantemente. Ya lo mencionamos de otra manera, pero otros fungicidas pueden ser aplicados con alta presión y eso va a generar también un fenómeno de pérdida de sensibilidad y aumenta los costos de control. Entonces, todo este fenómeno de resistencia involucra a los triazoles también. En el caso de los triazoles es interesante que es un proceso de múltiples pasos o continuo. Entonces no se da que hoy no tengo resistencia y mañana tengo resistencia, porque eso es disruptivo, eso es un paso brusco, por decirlo así, sino que es paso a paso. Es lento, pero paso a paso. Por eso es que a veces no nos damos cuenta con tiempo. Y por eso es que se ha requerido bastante tiempo para que los triazoles hayan perdido la eficacia inicial, porque es una resistencia paso a paso. Con el tiempo, la población del patógeno va a ser menos sensible al fungicida, ¿no? La resistencia a los triazoles, eso pues es literatura que ustedes pueden repasar. Dónde se dan las mutaciones, qué tipo de genes están involucrados y todo eso, que no tenemos tiempo para discutir aquí. Esto era lo que decía, esto es lo que pasa con la resistencia en el caso de los triazoles. Es una selección continua. Ustedes ven la población inicial
Y a medida que va pasando el tiempo, la sensibilidad se va perdiendo, hasta que llega un punto en donde, que es lo que nos ha pasado, se estabiliza. ¿En cuánto se estabiliza? Eso es lo que cada año hay que hacer con las pruebas de sensibilidad. Todos los años hay que estar haciendo a ver cómo van cada una de las moléculas que estamos usando. Entonces vamos a ver si estamos al 50, si estamos al 60, si estamos al 70, pero ya no vamos a volver a estar al 80, ni al 90, ni al 95%. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo sé que estoy utilizando un triazol que está en 60 o 70%, le tengo que dar un manejo X, pero si yo tengo un triazol que de pronto tengo que utilizar, pero está en 50%, le tengo que dar un manejo Y, no le puedo dar el mismo manejo al uno y al otro. Entonces, el muestreo de resistencia o de sensibilidad debe ser todos los años para poder saber en qué nivel estamos. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces hace carrera el mencionar cómo están los triazoles y todo el mundo dice estable. Entonces, cuando a mí me dicen, o cuando se dice está estable, uno piensa, bueno, inmediatamente, no, estable está bien, pero no necesariamente es así. Porque puede ser que decimos que está estable al 60%, y ha estado estable al 60 o 50% durante algunos años. Entonces, a ese nivel lo tengo que trabajar. Porque si a mí me dicen, le traigo un triazol que tiene 90% de eficacia, ese tiene otro manejo, y a ese lo tendré que cuidar con mucha más razón. Existe un organismo que se llama FRA, que todos ustedes conocen, que es un comité de acción para el estudio de la resistencia a los fungicidas. Y dentro de ese comité hay un grupo que se encarga del estudio de la resistencia para los bananos, para el banano. Se llama Banana Working Group. Para los que no conocen o tienen alguna referencia de FRA, es bueno informarles, es bueno decirles que FRA es un organismo compuesto por diferentes entidades, compañías de agroquímicos, compañías de banano, institutos gubernamentales, participan algunas entidades en eso. Y que FRA no es una entidad que recomienda productos, que avala productos o que hace propaganda de productos. FRA es un organismo que se encarga de analizar la información que los componentes de esta reunión suministran de acuerdo a su actividad durante 2 años, y con base en esa información se determinan o se sugieren las recomendaciones para el manejo de las diferentes moléculas que hay en el mercado, que previamente debe haber sido probada su eficacia o su actividad contra este patógeno en el campo, en el laboratorio, en hoja simple, en parcelas, lo que sea. Pero es bueno quedar en claro que FRA no es una organización que está avalando o no productos. Cuando una sustancia entra al arsenal de químicos que se utilizan en Sigatoka, se supone que esa sustancia hizo el recorrido para llegar ahí. Y lo que FRA hace es analizar esa sustancia y decir qué tanto riesgo o qué tiene o no de resistencia, y más o menos sugerir cómo se debe de usar de acuerdo a la experiencia que se haya tenido. Y de acuerdo a la experiencia que haya tenido el dueño del producto, el representante del producto, o si ya hay gente que lo está usando comercialmente. Es que quede claro eso, porque muchas veces se escucha que FRA dice, ¿cómo hago para meter un producto en FRA? No, nosotros no metemos producto en FRA. Nosotros hacemos esto con lo que dice aquí. Con base en la experiencia, con base en todo el historial de las sustancias, con todo lo que ha pasado en la Sigatoka, en los diferentes países y todo eso, el grupo se reúne y saca con base en un consenso, recomendaciones como estas.
que son incluso recomendaciones generales, que pueden llegar a particularizarse en cada país, pero que debe mantener más o menos el esquema de la recomendación general. Entonces, en el caso de los triazoles, por ejemplo, se ha estimado que se podrían aplicar máximo 8 ciclos al año. Hombre, pero si usted puede hacer 6, si usted puede hacer 7, si usted puede hacer 5 y obtiene control, hágalo. Pero es bien curioso, por ejemplo, justo la semana pasada, una persona me pregunta y me presenta un programa justo aquí para el sur del país. Cuando veo el programa tenía 9 tirasoles, y dice, no, pero es que yo con 9 tirasoles tengo control. Y ustedes saben, muchos de los que están escuchando aquí posiblemente saben que una de las regiones del país donde mayores problemas de resistencia tenemos es en Machala, y es la zona donde menos llueve, donde supuestamente deberíamos tener menos problemas. Pero es un ejemplo, 9 tirasoles, y aparte de eso, no cumplía con los requisitos, con algunos de los requisitos que están aquí. No aplicar más del 50% de los ciclos totales del año. Si yo estoy en una zona, aquí hay unas pocas zonas, pero hay unas zonas donde se hacen, por decir algo, 16 ciclos o 14 ciclos. Entonces no puedo hacer 8 triazoles, porque eso se me pasa del 50%. Y hay que intentar siempre, lo que nosotros sabemos, conversar con algunos colegas, es, por ejemplo, para el caso de Ecuador, tratemos de hacer FRA-1. No por violar las normas de FRA, es más bien por conservarlas. Entonces, no aplicar más del 50% de los ciclos totales del año. Pues, porque si yo exagerara y dijera, hay una región donde puedo hacer 8 ciclos, no puedo hacer 8 triazoles. Sería imposible. Entonces hay que conservar esa línea. Se deben usar siempre en mezcla con protectantes o con fungicida de otro modo de acción. Este fue un proceso muy largo, muy difícil, muy complicado. Incluso tuve la oportunidad de trabajar en Colombia, tanto en Colombia como acá, de lograr las mezclas y lograr que se tenga conciencia de que en la medida en que yo haga la mejor combinación posible o que nosotros hagamos la mejor combinación posible de las sustancias, el riesgo de resistencia va a ser menor. Pero todavía hay gente que dice, no, yo lo uso solo. Y ya, listo. No aplicar en bloque, les decía, la semana pasada justamente encontramos algún programita por ahí con 9 triazoles y todavía bloques de triazoles. Esa es la razón por la cual se sugiere que entre 2 ciclos de triazoles, triazol 1 y triazol 2, hagamos por lo menos 3 ciclos de otros fungicidas, o 2, de tal manera que le damos un respiro a la sustancia, y de tal manera que hacemos, por decirlo de alguna manera, que el hongo como que se olvide, y después de 4 ciclos le volvemos a caer con esta molécula, y como que revivimos esa oportunidad de que la pelea sea mucho mejor. Pero si yo le estoy repitiendo constantemente la molécula al hongo, el hongo llega un momento en que también dice, bueno, la próxima vez me va a venir el mismo producto y entonces voy a buscar la manera de defenderlo. ¿Por qué vimos todos esos datos de las características de los productos, de las moléculas, de las sustancias, de los químicos? Porque los triazoles permiten también, con base en eso de movilidad peso molecular, que podamos hacer una pequeña rotación de los diferentes triazoles de acuerdo a cómo se mueven en la hoja, cómo entran, a su velocidad, que nos permite, de acuerdo a los patrones de infección que podamos tener en la hoja, si es de punta, si es de base, si es de vena, si es de lámina, de pronto jugar con eso y podemos tener control. Otra cosa muy importante, cuando vienen los problemas de resistencia, a veces nos pasa que lo primero que pensamos es, ¿y por qué no le ponemos un poquito más? Pongámosle un poquito más, dicen los productores. No le podemos poner, en vez de 0.4, no le podemos poner 1.5. No,
Y eso ya no va a dar resultado. 0.5, 0.6, 0.7, 1 litro, lo que le quiera poner, si ya hay resistencia no va a mejorar, la va a empeorar. Entonces siempre hay que mantener la dosis recomendada, porque esa dosis recomendada, cuando se hicieron las pruebas, las entidades que hicieron o que metieron el producto en banano, debieron haber hecho unas pruebas en donde encontraron que esa dosis recomendada es la que nos da la dosis de inhibición necesaria para controlar la enfermedad. Entonces, menos dosis no nos va a inhibir y más dosis no nos va a inhibir más de ahí. Acuérdense que hay una curva de respuesta de la sustancia. Entonces, yo no puedo pensar que si le pongo más dosis, entonces el control se me va a bajar y la enfermedad va a desaparecer. No, eso no pasa. Bueno, don Fernando, no sé si me brinqué o me pasó, me salté algo para conversar. No, ingeniero, muchísimas gracias. De verdad, una presentación, como decimos, de un experto. Qué bueno haber contado con usted hoy. Tenemos una pregunta. Julie nos está yendo a pasar la pregunta para poderla responder. Una de las inquietudes, debido al tiempo que tenemos, las otras podemos contestarla ya por interno. Julie, no sé si me pasas por el WhatsApp la pregunta que tenemos para el ingeniero. La resistencia que involucra a las enzimas citocromo por destoxificación podrían ser resistentes. No sé si le voy a repetir la pregunta, por favor, espérame un ratito. Dice, la resistencia que involucra a las enzimas citocromo por destoxificación podrían presentar resistencia cruzada en una misma población del patógeno, en ejemplo los triazoles. Ya, bueno, primero aclaremos que el gen, el CI, eso se da en un gen, ¿no? En el citocromo ese. Pero repíteme un poquito la resistencia cruzada. La resistencia que involucra a las enzimas citocromo por destoxificación podrían presentar resistencia cruzada en una misma población del patógeno, ejemplo en triazoles. Claro, sí, es decir, a ver, ahí entramos en un concepto interesante. Resistencia cruzada se entiende como el fenómeno en el cual si nosotros utilizamos una molécula X que es similar a una molécula Y, si da resistencia a la molécula X, también le va a dar resistencia a la molécula Y. ¿Cómo? Y la resistencia en el caso de los triazoles está asociada, como dice aquí, a mutaciones en el gen CIP51. Siempre que se genere un fenómeno de resistencia a un triazol, entonces habrá fenómeno de resistencia a todos los triazoles que hemos mencionado. Y eso es muy importante, interesante pregunta, porque algunas veces hemos escuchado en el campo o en algunas conferencias personas que dicen, no, es que yo tengo un difenoconazol que no le da resistencia como el difenoconazol de mi vecino. Eso no es correcto. O yo tengo resistencia a un propiconazol y entonces al difenoconazol no le va a dar. Eso tampoco es correcto. A los triazoles como tales, como todos trabajan en el mismo punto, entonces todos van a tener resistencia. Y el fenómeno que se da en eso se llama resistencia cruzada. Gracias, ingeniero.